Hola gente bonita, hoy les voy a estar explicando de la forma más resumida y simple posible todas las consideraciones que tienen que tomar para que su primer wok sea de forma exitosa. Para los que son nuevos en Nutririana, bienvenidos, y para aquellos que ya nos conocen se estarán preguntando dónde estará Mariana. Y el detalle es que metí la pata y le rompí el wok anterior que teníamos a Mariana, y qué buena oportunidad para enseñarles todo lo que hemos aprendido sobre los woks. Entonces, este video se va a dividir en tres partes. Número 1, vamos a estar hablando del wok como tal y darles como que algunas pistas para que puedan comprar uno que sea bastante bueno y a precio barato. Número 2, vamos a estar hablando sobre el proceso de curado que voy a estar haciendo en este wok, que es lo que va a permitir que sea antiadherente y que tenga una vida útil de prácticamente toda la vida, a menos de que lo rompa de nuevo. Y número 3, vamos a estar cocinando una deliciosa receta de verduras, enseñando lo que puede ser salteado y personalmente lo que a mí más me gusta cuando cocinamos en wok. Entonces, vamos. Al momento de comprarlo, la principal consideración que tenemos que tener es de qué material está hecho. Y en esto hay tres grupos. El primero, hierro fundido, el cual realmente no recomiendo. Son sumamente costosas, aparte de que tardan muchísimo en calentar y en enfriar. Y para lo que queremos hacer, que es cocinar salteado, no sirve. Y cuando digo que son muy caras, esto es una sartencita y cuesta aproximadamente 4 veces y media lo que me costó este wok. Y son considerablemente más pesadas. A nosotros, incluso manipular esta sartén nos cuesta un poco. El segundo grupo de material sería acero inoxidable, lo cual es casi que la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra cocina, pero para cocinar de forma salteada puede que no sea la mejor opción, porque el acero inoxidable conduce muy bien el calor y lo que puede hacer es crear como que puntos calientes que pueden fastidiar la cocción. Entonces vamos a terminar utilizando más aceite y es más posible de que se nos peguen los alimentos. El último grupo es lo más común y lo que la mayoría de la gente te va a recomendar que compres cuando estás comprando un wok, que es de acero al carbono. Son livianas, fácil de manejar, económicas y si las cuidas de forma adecuada te van a durar toda la vida. El único punto negativo es, si no sabes cómo tratarlo y cómo cuidarlo, se te va a oxidar. Y de hecho eso fue lo que nos pasó a nosotros hace unos 8 años con nuestro primer wok. Independientemente del tipo de metal que estés utilizando, otro punto en consideración sería el recubrimiento. Por lo menos, estas sartenes antiadherentes normalmente tienen un recubrimiento de teflón. Para nuestros woks no es recomendable para nada que tengan ningún tipo de recubrimiento. Y el motivo es porque esto va a estar cocinando a muy altas temperaturas. Entonces, el recubrimiento a estas altas temperaturas puede ir perdiendo propiedades, se puede ir despegando y eso puede terminar en la comida. La última consideración que tenemos que tomar es la forma del wok. Si tienes una cocina a gas, puedes elegir uno que tenga el fondo redondo. Sin embargo, si como nosotros tienes una cocina de inducción, vitrocerámica o simplemente tienes una cocina de gas pero no tienes el adaptador que va a agarrar el wok como tal, mi recomendación personal es elige uno de fondo plano. Y la de Mariana también. Algunos modelos de wok vienen con un asa en el lado opuesto, lo cual en teoría te debería poder ayudar a agarrarlo, levantarlo y manipularlo de forma más fácil. En la práctica, a nosotros no nos gusta esto por dos motivos. El primero, esa cita de metal se puede calentar y realmente no termina siendo práctica para nada. Necesitas un pañito o algo. Toma en cuenta de que esto vamos a estar cocinando con muchísimo calor. El segundo, uno quiere tener libertad de movimiento y esa pequeña cita, aunque se vea pequeña, lo que va a hacer es que va a ser el wok más pesado y va a ser más difícil de trabajar. Entonces, un modelo simple, como el que ves acá, es todo lo que necesitas y te aseguro va a ser perfecto. Este que tenemos, el diámetro es de 13 pulgadas y la verdad es que para 2 a 4 personas nos va perfecto. Si tienes una familia más grande o piensas utilizarlo constantemente para cocinar para más personas, entonces considera 14 pulgadas. Eso fue muchísima información, así que vamos a hacer un resumen. Número 1, acero al carbono. Número 2, recomiendo que sea un fondo plano. Número 3, un mango de madera. Y ya. Y si quieres tener este wok exactamente que estamos mostrando en el video de hoy, te voy a dejar abajo el link en la cajita de descripción de dónde comprarlo. Hora de curar nuestro wok. Esta es la parte más importante del video y si conocen a alguien que está a punto de comprar o acaba de comprar un wok, por favor pídanle que vean esto. El vendedor de esta olla no sabe cómo curar un wok, o si lo sabe, quiere que tú falles y que compres otro después de dañar esto. Las recomendaciones de las instrucciones te dicen: pincela el wok con una delgada capa de aceite y mete en un horno previamente precalentado a 200 grados centígrados durante 1 hora. ¿Sabes lo que le va a pasar a este mango de madera si haces eso, no?
Lo mismo que le pasó a este pobre desgraciado que siguió las instrucciones. Qué pobre desgraciado. Sí, es que en la Amazon Review hay uno que es tal cual eso. Entonces, el wok es muy bueno, pero esto es caca. Si hacemos todo bien, esta va a ser la única vez que nuestro wok va a tener que ver lo que es el jabón. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lavarlo con agua bien caliente y con una esponja de metal para quitar ese recubrimiento aceitoso que viene, que es la capa protectora que evitaba que esto se oxidara durante el envío y almacenamiento del wok. Como nuestro wok va a estar siendo utilizado en una cocina de inducción, es decir, esta cara va a estar en contacto con la placa, es importante también limpiar por el lado de afuera para evitar que el recubrimiento vaya a formar un pegoste y nos vaya a ensuciar la cocina. Con el curado lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Primero, calentamos para que se abran los poros que están naturalmente en el metal. Luego, el aceite en contacto con estas altas temperaturas va a ir formando algo que se llama pátina. Básicamente es una capita negra que normalmente uno pensaría como que ¡ay, está sucio! No, no está sucio. Es lo que va a proteger a nuestro wok y aparte de eso le va a dar las propiedades antiadherentes. Al calentar el wok, el acero se va a ir oscureciendo y se va a ver como una especie de arco iris. Ahora, por favor no te asustes con lo siguiente que te voy a decir. Esto es en realidad una microcapa de óxido. Pero no es óxido del malo, no es algo que te va a hacer daño, es completamente natural y de hecho puede que proteja levemente contra el óxido rojizo, que eso definitivamente es lo que no queremos en nuestros utensilios. Entonces, sigue calentando sin miedo, no es necesario que todo el wok se vea negro como yo prácticamente estoy haciendo acá, si nada más calientas el fondo ya es suficiente. Simplemente no te confundas con los colores, esto que estamos viendo es óxido, no pátina. Y no va a conferir las propiedades antioxidantes que estamos buscando, ni tampoco antiadherentes. Así que el proceso todavía continúa. Aquí estoy colocando alrededor de una cucharada de aceite. ¿Y qué aceite estoy utilizando? Bueno, el que tengo disponible con mayor resistencia de punto de humo. ¿Cuál es uno muy bueno y barato? El aceite de girasol, por ejemplo. Fui cocinando y presionando contra las paredes durante unos 15 minutos. Y si el aceite se secaba, echaba un poquito más. Yo mismo hace 8 años atrás hubiera visto esto, o un cocinero inexperto, y hubiera pensado, dañaste el wok. Pero no, todo lo contrario. Más bien lo que logramos conseguir es formar nuestra pátina, que es esa capita antiadherente que nos va a permitir que no se pegue la comida. Aparte de eso, ¿lo puedes hacer sin hinojo y sin jengibre? Sí, pero te va a agarrar un olor como aceite quemado. Después con el tiempo se va a ir, ¿ok? No es necesario. Pero como nosotros esto lo vamos a utilizar ya mismo en nuestra primera receta, quiero que vaya teniendo un aroma. Y en verdad huele bien, huele a eso, huele a jengibre con hinojo. Lo cocinamos unos 15 minutos, así es como se ve actualmente, y ahora vamos a limpiarlo. Curar tu wok no es así como que la meta y que ya terminaste, más bien es como que un proceso. Y la verdad es que cada vez que cocines vas a ir reforzando esa pátina y cada vez se va a ir haciendo mejor. Así que un wok viejo en verdad va a ser mucho más antiadherente y va a ser mucho mejor que este nuevo que lo estás haciendo por primera vez. Así que no te preocupes si no te sale perfecto la primera, poco a poco va a ir mejorando. Esto así manchado como está limpio. Y puede que ahorita no se vea bien, pero con el tiempo y el uso se va a ir viendo cada vez mejor. Al ojo se ve seco, sin embargo queremos estar 100% seguros para evitar que se vaya oxidando y deteriorando. Lo ponemos a fuego medio para estar seguro de que evaporamos toda el agua y luego lo vamos a cubrir con una capita delgadita de aceite que simplemente lo va a proteger hasta que lo vayamos a utilizar. Y después de media hora de haber estado curando nuestro wok, vamos a ponerlos a prueba con algo que es bien pegajoso, el tofu. Entonces, tenemos el wok bien caliente, echamos el aceite en frío y ponemos el tofu. Y esto es justamente lo que quería. Miren cómo desliza sin pegarse, sin problemas, todo perfecto. ¡Lo logramos! Y ahora que nuestro wok ya está listo, aquí junto a mi ayudante vamos a hacer un rico wok de verduras con tofu ahumado. Nico, ¿qué opinas? ¡A mangiare! Esta receta en verdad es que es muy simple y con solo verla vas a entender exactamente qué estoy haciendo. Así que más bien te quiero explicar 3 reglas que te voy a pedir para tu primer wok. La primera y bastante importante es que no vayas a utilizar ningún ingrediente ácido, es decir, pasta de tomate, limón o vinagre. Y lo que pasa es que el ácido básicamente va a limpiar o va a romper la patina que tanto sufriste para crear. Es el equivalente como si estuvieras usando un quitagrasa. La segunda regla es que vamos a hacer algo que se llama mise en place, es decir,
toda la preparación va a ocurrir antes de que en verdad toque la sartén. Vamos a tener todo cortado, separado y puesto en partes. Ahora, ¿qué es el salteado? El salteado, o en inglés stir fry, consiste en que vamos a estar cocinando a muy alta temperatura y todo el tiempo vamos a estar mezclando. Esto va a permitir que se caramelice la capa externa de las verduras, pero mantenga como que todo lo crujiente por dentro. Ah, y se me olvidaba, primero vamos a poner el wok a calentar y cuando esté bien calentico es que vamos a echar el aceite. Entonces, como regla general, al cocinar en wok es wok caliente, aceite frío. Y listo. Cocinar al wok en verdad que le confiere a la comida como que un gusto especial, sobre todo es el tipo de cocción, que esa cocción al salteado hace que te quede como que un caramelizado por la parte de afuera de las verduras que no se consigue con otros tipos de cocción. Y se mantiene muy bien la textura de los vegetales. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, sobre todo siendo yo la primera vez que estoy frente a cámara y chaito. Coño, le di a grabar y me tomó foto.